Hola, soy Alessandro y vamos a conversar sobre los factores geográficos en el transporte e infraestructura. Vamos a conversar en este capítulo, en esta clase, sobre la geografía y cómo se ve el terreno y qué impacto tiene en el transporte. Y vamos a hablar también de los riesgos operativos en comercio exterior basado también en la infraestructura, asociados, por supuesto, a lo que hemos visto en Riesgo País. Al respecto de la geografía, debemos hacer consideración de que la Tierra, pues como ustedes saben, no es totalmente plana y no es cuadrado. Como ven aquí, de alguna forma bajado un mapa y colocado un mapa que de alguna forma describe las zonas donde hay más vegetación, las zonas más densas de vegetación y las zonas menos densas del punto de vista de vegetación. Como ven, si vemos Latinoamérica, por ejemplo, vemos que se ve allí un poquito el cordón el cordón montañoso de los Andes y vemos que una vez pasando por Ecuador, por Perú, pues la vegetación está densa en lo que son las zonas selváticas, en las zonas húmedas, complicando entonces de alguna forma las cosas para esas áreas. Coloqué aquí un ejemplo de Latinoamérica, he podido colocar también un ejemplo de España, pero Latinoamérica es un buen ejemplo nos da algunos ejemplos de los retos que se tienen para la transportación. Países, por ejemplo, como Bolivia, que están en la zona montañosa, que no tienen una salida al mar definida y que está justo sobre esa curva que hace en el lado oeste Suramérica, pasando Perú y convirtiéndose entonces en la línea recta donde empieza Chile. La zona montañosa para llegar hasta Bolivia desde uno de los puertos del norte de Chile, donde aunque hay beneficios y se han hecho acuerdos para la transportación de mercancía a Bolivia, deben considerar que cualquier llegada de mercancía a los puertos del norte de Chile deben recorrer por lo menos unos 1.200 kilómetros en área montañosa, con muchas curvas, tardar varios días en el transporte para poder llegar hasta ciudades como La Paz. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer nuestros cálculos y nuestra definición de los mercados, debemos hacerlo siempre comprensivo de los retos y del significado que tienen para los costos esos retos en la transportación y en la logística. No es lo mismo llevar carga a La Guaira, por ejemplo, o a Callao, que está a apenas unos kilómetros de la ciudad de Lima, que llevar carga a Bolivia. Son mercados diferentes y debemos hacer las consideraciones de viabilidad de venta de un producto, siempre incluyendo los factores geográficos dentro de los costos de transporte. Otro de los factores que también afecta y que de alguna forma se determinan como riesgos asociados a la operación de comercio exterior y que tienen que ver mucho también con el riesgo país son esos factores de infraestructura. Aquí me he permitido de hacer un cuadro basado en la información que está en el reporte de competencia global o en el Global Competitiveness Report que se publica, es información que está en internet y que ustedes pueden fácilmente bajar de la internet para que lo revisen. Y he de alguna forma tomado los puntos más relevantes relacionados con infraestructura y relacionados directamente al comercio internacional y he tomado 4 países, por ejemplo, de Latinoamérica y otros 4 países de alguna forma más desarrollados o avanzados en muchos de los ítems que hacemos comparación, como lo son Estados Unidos, Japón, Alemania, China, y he de alguna forma colocado aquí, por ejemplo, comparemos la calidad de la infraestructura portuaria. Del 1 al 133, Panamá está en el lugar 18. Su infraestructura portuaria aparentemente es buena versus la de Chile, que está en 27, o la de Brasil, que está en 127, mientras que la de Estados Unidos está en 13 o la de Alemania número 5 a nivel mundial. ¿Qué quiere esto decir
decir para mí como persona que trabajo en comercio exterior y que debo hacer logística o transporte de mercancía internacional? Bueno, que si voy a exportar algo a Brasil, debo prepararme a ver retardos en la llegada de la mercancía a los puertos o ver retardo en los movimientos de contenedores dentro de los puertos, lo que se puede traducir no solamente en extra costos por los tiempos que va a estar esa mercancía en el puerto, sino también en el incumplimiento de las fechas de entrega que yo probablemente proyectado para que se cumplieran con mi cliente. Esto es una manera de interpretar, por ejemplo, para el marítimo. En el caso aéreo, vamos a ver la infraestructura aérea para Chile 19, para Brasil 86, mientras que para China 80. Por lo tanto, si hago una transacción de China a Brasil, me voy a ver enfrentado con retos similares del punto de vista aéreo, dependiendo por supuesto de cada aeropuerto, pero en general esta es la calificación que tienen del 1 al 133, donde 1 es lo mejor y 133 es lo peor. Lo mismo con las regulaciones gubernamentales. Veamos, por ejemplo, en el caso de las regulaciones gubernamentales, tenemos Brasil en el lugar 132, prácticamente el penúltimo en la lista de los 133. México 117, por lo tanto, si vendo mercancía a países como Brasil, como México, o si estoy de alguna forma llevando mercancía a esos países, debo hacer consideraciones importantes al respecto de las transacciones en aduana y de los tiempos que voy a tardarme para hacer la importación efectiva frente a la aduana, por ejemplo. Mientras que si llevo mercancía a Japón, la aduana no debería ser un impedimento importante. Al respecto del control en la distribución internacional, vemos que Japón y Alemania lideran junto con Estados Unidos aquí el comparativo, mientras que países como Brasil son más libres al respecto de las transacciones de llevar mercancía a otros países, mientras que Panamá, fíjense que ocupa el lugar 65 a pesar de estar Panamá con una zona libre en el área de Colón, no está en los primeros peldaños de control en la distribución internacional. Como ven, es bastante más restringido, mientras que el impacto en la inversión de los controles gubernamentales, aquí estamos tratando de hacer referencia al problema que causa en la gente que quiere invertir en esos países a razón de los controles del gobierno, tiene que ver con formación de compañías, con el tiempo que tardo en poner operativo mi compañía si soy un emprendedor. Como ven, es Panamá relativamente sencillo al igual que Chile, mientras que países como Japón es muchísimo más complicado y bastante más controlado. Esto nos da una visión general bastante amplia de cómo la infraestructura puede tener una incidencia en nuestra planificación de nuestras transacciones, en nuestra cadena de suministro y cómo debemos hacer las consideraciones al respecto de buscar información detallada del caso que nos ataña o de los casos que nos ataña para tratar de traducirlo en acciones específicas que ayuden a mitigar el no cumplimiento de tiempos o planificaciones que no están dadas de manera real sobre la efectividad de las operaciones con esos países. Planificar, por ejemplo, una exportación de una mercancía a Brasil basada en el tiempo de tránsito que la naviera nos ha dado y nada más sería hacer una planificación ciega si no consideramos que tienen problemas con la infraestructura portuaria, por lo tanto la naviera debe tener retos para hacer una operación pulcra, para hacer una operación, como se dice, a la medida, y las regulaciones gubernamentales van a seguro crear retardos en aduana, por lo tanto hacer una planificación de tiempo consciente, buscar información de los agentes de aduana en Brasil, buscar información de las navieras sobre la realidad de los tiempos de tránsito que están publicados y ofrecidos en los diferentes contratos que se hacen con ellos y verificar que es así como va a suceder y no de otra manera para no llevarnos sorpresas al respecto de la planificación documental, como se dice, y no una planificación real que es lo más adecuado que podemos hacer en cualquiera de las transacciones que hagamos de comercio exterior. Hola, Alessandro Fortunato de nuevo con ustedes y vamos a hablar ahora del seguro de transporte de carga.
En esta clase vamos a estar conversando sobre los tipos y función del seguro de transporte de carga y vamos a conversar cómo cotizar ese seguro de transporte de carga y qué aspectos debemos estar vigilando o prestar atención cuando lo contratamos o cuando estemos en el proceso de contratación. Los tipos y funciones del seguro básicamente varían de acuerdo al tipo de transporte. Ahí vemos carga aérea, carga marítima y carga terrestre. Básicamente son tres tipos de pólizas diferentes con tres tipos de legalidad diferente. Para cada uno aplican leyes diferentes. Por lo tanto, si vamos a contratar, por ejemplo, una póliza para un embarque aéreo y para un embarque marítimo, probablemente nos hagan una póliza que esté compuesta por la parte aérea y la parte marítima, o pólizas divididas que encajen con el tema de la carga aérea y la carga marítima respectivamente. En general, cuando nos dirigimos a compañías de seguro, y como pueden ver por las fotografías que puse aquí a propósito, pues los accidentes pasan, no sabemos cuándo ni de qué manera. Hay muchos accidentes que son impredecibles. Por definición, un accidente es algo imposible de predecir, legalmente hablando. Por lo tanto, a dónde iba es, la manera en la que nosotros podemos hacer la contratación es de dos maneras con el seguro. Podemos hacer o pólizas individuales para un embarque o para embarques específicos, con lo que se emite una póliza per se, o se emite una póliza flotante o denominada umbrella o una póliza sombrilla, sobre la que quedan entonces sujeta la emisión de certificados de seguro por cada embarque al respecto de cada póliza. Para poder usar el segundo método con una póliza abierta, como se denomina, con una póliza umbrella, pues necesitamos estar notificando los valores y las descripciones de la mercancía para la emisión de cada certificado respectivamente y que esté entonces cubierto bajo esa póliza. Esa póliza puede tener una prima determinada en el historial de seguros del año anterior, o puede tener una prima determinada sujeto a facturación con cada certificado, o sujeto a la facturación cada cierto periodo de tiempo se hace un corte de los certificados emitidos, o se estima un porcentaje sobre el valor y el porcentaje que aplica sobre cada valor de mercancía asegurada pues entonces debe ser pagado. Hay varios métodos que se pueden usar cuando hay una póliza flotante o abierta o umbrella, sombrilla como se diría en español, contratada bien sea con un agente representante del seguro o con un seguro, dependiendo del país donde estemos. Podemos contratar un tercero o debemos contratar directamente el seguro. Las reglas de la venta del seguro normalmente la establece la Superintendencia de Seguros, que puede estar en algunos países de habla hispana asociada a la Superintendencia de Bancos. En otros países la Superintendencia de Seguros es de alguna forma una entidad independiente o tiene otros nombres dentro de entidades públicas o divisiones de entidades públicas que se encargan de hacer la parte supervisoria y reglamentaria de la parte de seguro, y que esas compañías cumplan con los capitales, con los requisitos que hay para poder hacer las ventas de esas pólizas. En algunos países se le permite al freight forwarder hacer comercialización de esas pólizas, haciendo las veces de un intermediador, no haciendo las veces de broker, sino las veces de una parte que contrata a nombre del cliente el seguro. A veces teniendo registros apropiados en algunos países del mundo también se puede actuar como broker, siempre y cuando se esté registrada con una empresa hermana o con una empresa parte del grupo que se dedique a hacer solamente brokerage. Y en algunos países está prohibido que las empresas expedidoras o de transporte tengan u ofrezcan pólizas de seguro en ninguna de sus modalidades. Por lo tanto, esas son las dos modalidades que tenemos para contratar cualquiera de las pólizas. En el caso terrestre, pues obviamente también es una póliza que va de la mano de la parte terrestre y de las coberturas y limitaciones terrestres, y se maneja un poco diferente las primas en cada una, pero básicamente el principio es el mismo. Pagas una prima a cambio de los riesgos que están de alguna forma implícitos en el transporte, y esa es la cobertura que brindaría el seguro cuando contratamos una póliza. Para entender un poco mejor, vamos
de alguna forma a describir eso que necesitaría el seguro para que nos cotizara en el caso que nosotros así lo necesitáramos o así lo requiriéramos. Mi recomendación, y es un poco personal, pero es mi recomendación a modo general, es que siempre se haga la contratación de un seguro de transporte de carga que ayude a mantener de alguna forma cubiertos los riesgos durante la transportación. Para ello es conveniente que ustedes le suministren al seguro una factura comercial o una factura pro forma, o al menos el valor en el caso que sea el seguro lo determine aceptable. Descripción de la mercancía y del producto y sus cantidades, bien lo pueden hacer a través también de un packing list, o si en la misma factura viene algún tipo de información reflejada que le dé información al seguro sobre qué es lo que se estaría asegurando y qué riesgos. El Icoterm más el origen más el destino, tal como lo hicimos también para las cotizaciones de transporte, el tipo de transporte, y si ya tuviéramos una empresa previamente seleccionada, sería bueno que le indicáramos el nombre de esa empresa que seleccionamos para hacer el transporte, o le indicáramos que estamos en proceso de selección. Ellos pueden hacer más preguntas de las que yo estoy describiendo aquí. Yo les estoy describiendo lo mínimo necesario que es requerido para que una empresa pueda suministrar una póliza de seguro o una cotización para una póliza de seguro. Asimismo, necesitamos la fecha estimada del envío. El seguro quiere saber cuándo se dará este embarque o menos, y necesitamos solicitar, de nuevo, esto es una también recomendación, es una recomendación general, solicitar en la medida de lo posible coberturas puerta a puerta y con deducibles bajos en la medida de lo posible. En ocasiones, si estamos hablando, por ejemplo, de seguro que ya no es considerada carga general, es decir, carga aérea o marítima consolidada o marítima en contenedores, sino carga de proyectos, proyectos capitales, pues ya los valores de la mercancía son bastante más elevados, la complejidad de la cotización de seguros se eleva de esta base que estamos viendo aquí, y por lo tanto ya contar con deducibles bajos es un poco complicado. Ya se hablan de posibles coaseguros entre empresas que de alguna forma van a estar involucradas en la compraventa de este producto, desde su proveedor más básico hasta los intermediarios y el consumidor final del producto. Entonces, de alguna forma ya empieza a ganar complejidad la cotización del seguro, pero en términos simples, carga general, envíos regulares o envíos individuales, con esta información deberíamos de poder hacerlo. Además, deberíamos de indicar el tipo de cobertura que estamos buscando, si va a ser solo para un embarque, o indicar si vamos a contratar esa póliza umbrella o esa póliza para todo el año o para 6 meses del año, para todos los embarques que vamos a tener dentro de ese periodo que va a tener vigencia la póliza de seguro. ¿Qué debemos vigilar? Debemos vigilar que la póliza sea emitida siempre antes de la salida. Una buena práctica en la compraventa internacional relacionada con la parte de seguros es que siempre tengan copia de esa póliza o el original de la póliza emitida, por lo menos cuanto antes posible, pero lo mínimo es al menos 24 horas antes de la salida desde el almacén en donde se encuentre la carga en el proveedor, no en el almacén del transportista, ni en el almacén del expedidor, ni en el almacén de la línea aérea. Preferiblemente antes que salga de su origen más básico, debería de contarse con una póliza preferiblemente original, con una copia. Deberíamos de tener prueba de que la original esté emitida y que la fecha de emisión sea siempre esa, al menos del día en que obtuvimos la póliza, o con anterioridad, nunca con posterioridad o en la fecha efectiva de salida de la carga, y ya vamos a ver por qué. Es importante conocer los detalles de los tiempos que de alguna forma la póliza me está dando para permitirme hacer la aduana de exportación e importación en cada uno de los países. En mi experiencia, hay muchas aseguradoras de transporte de carga en el mundo,
con muchas variaciones en los tipos de cobertura basado en cómo es el modelo de negocio de cada una, y he visto en ocasiones limitaciones importantes al respecto de esos tiempos. En ciertos países de habla hispana, en ciertos países latinoamericanos, desafortunadamente todavía, como hemos visto en algunos análisis, se cuenta con una infraestructura gubernamental muy burocrática y pudiera el proceso de aduana llevar muchos días por razones fuera de nuestra voluntad, y de alguna forma la póliza de seguro puede tener en sus letras pequeñas, siempre léanlas, establecido de que pasado, por ejemplo, no sé, en una oportunidad leí, pasado los 7 días, la mercancía en puerto, por cualquier razón la póliza expira, es decir, pierde inmediatamente cobertura a partir del séptimo día que está en puerto la carga. En el puerto de llegada era en esa ocasión. Por lo tanto, esto era una carga que iba a un puerto donde se tardaba en promedio, o donde tenía el cliente experiencia que para su producto con su agente de aduana no era muy eficiente el proceso. Por lo tanto, tardaba más de 10 días y estábamos teniendo un vacío allí desde que la carga efectivamente pasaban los 7 días en puerto hasta que efectivamente se le entregaba al cliente en sus almacenes. Por lo tanto, prestemos mucha atención a todos los detalles, leamos la póliza completa, leamos las letras pequeñas, no simplemente firmemos los que nos pone un vendedor en el escritorio para poder tener la cobertura. Asegurémonos de estar conscientes de lo que estamos comprando y de las condiciones de lo que estamos comprando, lo cual mencionó aquí: revisa que todos los datos sean correctos y que coincidan con los del embarque. No nada más te fijes en las condiciones que están en la póliza, sino también fíjate en que efectivamente tu mercancía está siendo descrita como es y qué es lo que está siendo asegurado, y no hay error al respecto. A veces cambian la descripción del producto porque tratan de hacerlo parte de grupos que tienen de alguna forma clasificada la aseguradora, y a lo mejor lo clasifican mal, y en esa clasificación no hay la cobertura que a lo mejor esperábamos tener. Debemos tener mucho cuidado en que coincida al máximo posible la información. Y lo que había mencionado, pregunta desde antes quiénes son los ajustadores. Sería bueno saber en el caso de un evento a quién debo contactar, quién es la misma empresa que me está asegurando, la encargada del reclamo, o es una empresa que representa a esa aseguradora que a lo mejor no está ni siquiera en mi país sino en otro, y tiene a un agente o a un representante que se encargaría del reclamo a nombre suyo. ¿Quiénes son esos representantes? ¿Dónde están? ¿Qué seriedad tienen? ¿Qué tipo de empresas son? Si es la misma empresa, si son de renombre. Esto es importantísimo porque en el evento de que sucediera algo con la mercancía, debemos de inmediato contactar a ese ajustador, así como de inmediato notificarle al seguro de que hemos recibido alguna noticia formal de alguna agencia de transporte, de alguna expedidora, donde nos está notificando de que algo sucedió, más allá de que no esté seguro qué, pero al tener la primera noticia, no importa cuál, debemos de inmediatamente notificárselo a nuestro seguro, libre de que el seguro lo haya contratado a alguien relacionado con el transporte o no, o relacionado con la transacción. No demos por hecho de que eso va a suceder, es responsabilidad nuestra notificar al seguro por escrito, no telefónicamente, dejando pruebas de que lo hemos hecho, en qué fecha, a qué hora, preferiblemente con una carta formal que recibieran en las oficinas con un sello, con una firma. Eso sería ideal. Si no, pues fabriquen esta carta y envíenla por email pidiendo que por favor la escaneen de vuelta recibida, pero traten de tener mucha formalidad en los países latinoamericanos, sobre todo al respecto de cómo se procede, porque todo esto después lo utiliza el seguro como razones para decir: no voy a indemnizar lo que de alguna forma prometí. No quiero decir con esto que los seguros no sean serios o no tengan el dinero, o su negocio no sea indemnizar a los clientes. Sí lo es, pero todas las reglas del seguro son muy estrictas. Por lo tanto, cualquier cosa que no se cumpla se usará como razón para decir: no debo indemnizar, más allá de la seriedad de la compañía o menos. Esto es lo típico que sucede con los temas del seguro. Y debemos verificar cuáles son las reglas de notificación de irregularidades.
hazlo en línea con lo establecido. Si ellos te dicen debe notificar a esta dirección de email cualquier suceso, como cuando compramos un seguro de auto, aquí está la tarjeta que usted puede colocar en su cartera. En caso de algo, usted usa esa tarjeta donde está el teléfono de a quien debe llamar. La grúa, la compañía de seguro o menos, la policía, vienen los teléfonos de las entidades a las que debemos dirigirnos, lo mismo. Y si no tenemos esta información de parte de nuestro seguro por cualquier razón, pues solicitémosla y dejémosla sentada por escrito de qué es lo que ellos piden se haga para que no haya error a este respecto y no se use, como he mencionado con anterioridad, no se use como una excusa para decir esto no se cumplió, por lo tanto no vamos a poder dar valor a esa indemnización que hemos prometido. Por último, tenemos, recuerda, tus acciones no son pruebas para los seguros si no actúan ellos o un independiente asignado por ellos. Esto se refiere a ese punto de la compañía ajustadora o de la compañía que de alguna forma se va a encargar del reclamo. El hecho de que yo haga un conteo de una mercancía que estoy bajando de mi contenedor y determine de que hay un faltante de 10 piezas en el contenedor que vino con su sello original hasta mi almacén donde estoy haciendo ese conteo, bien puede ser en la aduana, bien puede ser pasada la aduana y no tengo señales de que haya faltado nada. Entonces en mi almacén determiné que de alguna forma hay 10 piezas que no están y que deberían estar dentro del contenedor. El hecho de que yo lo determine no necesariamente es valedero para el seguro. El seguro puede decir, bueno, usted se robó las piezas cuando las bajó y ahora me está reportando que faltan 10. Por eso es importantísimo comunicar, apenas tenemos la primera noticia al respecto de lo sucedido, de inmediato comunicar al seguro y asegurarnos de tener al ajustador en nuestras oficinas de inmediato. En el caso de que el ajustador por alguna razón no pudiera, un tema de horario, se me hace imposible, les recomiendo tener siempre a mano 2 o 3 números de teléfonos de empresas verificadoras, de surveyors, que ustedes de alguna forma hayan previamente conversado con ellos y los tengan como proveedores calificados en su cartera de proveedores, no saben cuándo los van a necesitar y puedan llamarlos y decirle, bueno, vengan a hacer un levantamiento de lo que está sucediendo en mi almacén en esta descarga de inmediato, con fotografías, como son una empresa independiente, un verificador independiente, ese reporte que emita la verificadora independiente ahora sí guarda un valor legal frente al seguro y asevera que lo que yo he dicho como receptor de la carga o como involucrado en el proceso de identificación del problema es cierto. Él asevera y dice, bueno, lo que dice aquí esta persona que me ha llamado para venir a hacer el conteo y determinar que faltaban 10, efectivamente es real. Sí faltan 10 y no están en ningún otro lugar en su almacén, no se las ha quedado él, no las ha descargado, no se las han robado. En el proceso de descarga fue y toma de alguna forma ese reporte un valor frente al seguro, lo que de alguna manera nos deja un poco más tranquilos sobre el proceso de reclamo, de indemnización por parte del seguro, quien va a querer demostrativos de que nosotros no hemos intervenido en ninguna parte del proceso o hemos actuado con dolo o de alguna forma que no es correcta, tratando de que el seguro nos indemnizara sin nosotros haber reportado un hecho real, sin un hecho creado por nosotros. Por lo tanto, el seguro quiere certeza de que lo que de alguna forma nosotros le decimos es, y para ello, al ser nosotros la parte contratante o la parte reclamante, el seguro de alguna forma pues dudará. Por ende es importante la intervención de un tercero como una verificadora, lo que ayuda de alguna manera a hacer el proceso de reclamo mucho más certero por parte del seguro y se hace mucho más certera la indemnización. Ayudamos a que la indemnización pueda llegarse a dar como nosotros esperamos. Esto es un poquito la información al respecto de lo que sucede con el seguro, lo que debemos vigilar. Como ven, son muchos los aspectos, todos pueden ser de alguna forma previstos durante la contratación o previa a la contratación de la póliza de seguro o de los certificados que se emitan, pero sería importante que todos
todo esto estuviera cubierto de alguna manera u otra, así sea durante el proceso, pero que idealmente que tengamos esta información de antemano con nosotros para que no haya problemas y que nuestro personal esté involucrado con esta mentalidad en el proceso de forma de no cometer errores que puedan llevar al seguro a dudar de la veracidad de los eventos que le estamos reportando se han sucedido. Hola, Alessandro Fortunato con ustedes y vamos a ver cómo realizar el llenado de un contenedor, el cálculo para llenar un contenedor. En este caso he escogido un contenedor, pero puede ser un espacio vacío también. Este ejercicio puede ser utilizado para más que el llenado de un contenedor, pero lo estoy asociando a las explicaciones que estamos haciendo de comercio exterior y logística, por supuesto. Por lo tanto, vamos a ver la utilidad de conocer esta información. Para entender bien cómo llenar el contenedor, voy a primero establecer cuáles son los supuestos con los que vamos a trabajar y luego vamos a hacer la explicación o el cálculo en pantalla de cómo hacer el llenado de ese contenedor de una forma efectiva. Los supuestos que voy a usar no son más que las medidas de un contenedor de 20 pies para este ejemplo, en donde L va a ser long o largo, donde W va a ser width o ancho en inglés y H va a ser height, alto, esto para no confundirnos con ancho y alto que representan la letra A igual. He utilizado las siglas en inglés para facilitar la explicación. Ahí están las medidas internas de un contenedor de 20 pies, no son las medidas externas sino las internas, el espacio que tenemos disponible adentro, y tenemos las medidas de una caja típica que tenemos que transportar y que necesitamos saber cuántas de ellas pueden caber en el contenedor y dependiendo de la forma en que la carga en el contenedor si me pueden caber más. Así que voy a hacer ahora la explicación de cómo realizar el cálculo. Lo primero que voy a hacer es traer a pantalla las medidas para que la tengamos a mano. Las he colocado aquí en la parte derecha arriba para mantenerlas visibles y vamos a ir haciendo la explicación. Lo primero que voy a hacer es tomar largo del contenedor contra largo de la caja. Voy a igualmente hacer la operación de dividir el ancho del contenedor contra el ancho de la caja y voy a dividir el alto del contenedor contra el alto de la caja. Voy a hacer una operación matemática simple para lo que la división del largo contra largo me dio 9,81, es decir, me caben 9 cajas a lo largo, por lo tanto redondeo a 9 porque ese punto 81 sería que punto 19 quedaría fuera del contenedor, por lo tanto tengo que redondearlo a 9. Lo mismo voy a hacer la división de ancho contra ancho, es 5,87, el resultado de 2,35 entre punto 40 que es el ancho, por lo tanto lo voy a redondear de 5,87 a 5, de igual manera que lo hice con largo contra largo, y el alto es 6,82 el resultado, por lo tanto lo voy a redondear a 6. Entonces, ¿qué hago? Multiplico los números enteros que me han quedado, 6 de largo por 5 de ancho por 6 de alto, y eso me da un total de 270 cajas en el contenedor. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa si volteo la caja, si uso ancho de la caja contra largo del contenedor o viceversa? Entonces voy a hacer largo del contenedor contra ancho de la caja, entonces 5,89 que es el largo entre 0,40 que es el ancho, voy al revés, igual a usar el ancho del contenedor entre el largo de la caja, 2,35 entre 0,60 y el alto no voy a voltear la caja hacia arriba o menos, voy a permanecer la altura contra la altura, por lo tanto es la misma división que hemos hecho en el ejemplo de arriba, así que voy a tomar los resultados, divido con mi calculadora, 5,89 entre 0,40 es 14,7, redondeo a 14, divido ancho contra largo, 2,35 entre 0,60 es 3,91 y vuelvo y uso la misma información de arriba porque es alto contra alto y ahora multiplico los números enteros, 14
por 3 por 6 y eso me da 252 cajas en total. ¿Qué quiere decir? Que 270 cajas son más que 252, por lo tanto la capacidad en cajas que va a tener mi contenedor es de recibir hasta 270 cajas, siempre que sean, por supuesto, cargadas en forma suelta, no en paletas. Estamos hablando de un ejemplo de carga suelta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que largo de la caja contra largo del contenedor me permitirá cargar más cantidad de cajas, me permitirá cargar unas 18 cajas más que si coloco ancho de la caja contra largo de la caja contra ancho del contenedor si volteo la caja. Entonces he determinado que la forma más efectiva de llenar el contenedor es haciendo largo de la caja contra largo del contenedor. Por lo tanto, la máximo que yo puedo transportarle o venderle a mi cliente en este caso son 270 cajas por un contenedor de 20 pies. Con esto dejamos un poco la visualización de cómo realizar unos cálculos simples. En el caso de requerir cálculos más complejos con variedad de dimensiones, recomendamos hacer uso de herramientas que hay en internet. Revisen la clase de recomendaciones y tips. Allí vienen links de internet que son útiles. Entre ellos hay un sistema que al principio les permite hacerlo gratuitamente, pero luego creo que tienen que pagar. Hay otros sistemas que yo no he listado allí que ustedes pueden utilizar para hacer el arreglo de diferentes dimensiones, inclusive de cilindros, junto con cajas de otras medidas dentro de los diferentes tipos de contenedores, y lo hagan mucho más rápido que haciendo un cálculo simple. Este cálculo es para que se den la idea de la relevancia que tiene al respecto de cuántas cargas puedo cargar en el contenedor y cómo determinarlo de una forma simple. Y si tengo más complejidad, entonces les hago recomendación, eviten perder tiempo, y ya hay sistemas que tienen los algoritmos cargados y hacen los cálculos automáticamente y rápidamente para ustedes, inclusive en algunos de esos sistemas con gráficas en tercera dimensión de cómo se ven las mercancías adentro, para que ustedes también puedan hacer una planificación del cargado e inclusive haciendo consideraciones de los pesos para que esté distribuido los pesos dentro del contenedor, y cuando la grúa lo cargue el contenedor no se vaya de lado menos. Importante información sobre el cargado del contenedor. Así que con esto dejo un buen resumen práctico simple de cómo llenar cajas sueltas dentro de un contenedor. Hola, mi nombre es Alessandro Fortunato con ustedes y vamos a conversar sobre el cálculo para la selección de los medios de transporte. En este ejercicio vamos a hacer una revisión de esos supuestos que ya he colocado disponible para ustedes en un PDF. Bien, pueden bajar ese documento a su computador o pueden bajarlo a su mobile device, a su tablet, a su teléfono inteligente, y pueden revisarlo con anterioridad a este video. En ese documento hemos establecido lo que vamos a utilizar para el cálculo en este ejercicio en el que buscamos evidenciar con la selección de un medio de transporte cómo se diferencia o cómo se hace el cálculo para lograr diferencias y comprender que no siempre necesariamente el medio de transporte que creemos más conveniente es el que realmente debemos elegir. Y vamos a realizar los cálculos de costos de cada medio. En este caso hemos específicamente hablado del aéreo y del marítimo consolidado. Vamos a comparar los dos para entender qué deberíamos de usar y si, como indicado en el ejercicio, debemos cobrar algo adicional al comprador, quien quiere la mercancía con urgencia en su destino. Así que tomo el documento que ya les comenté, está anexo a esta misma clase. Ustedes pueden revisarlo con anterioridad, preferiblemente, y voy a extraer de este documento la información clave que me va a ayudar a llegar, perdón, a esos costos finales para la selección del medio más adecuado o que yo considero más adecuado para este caso. Así que voy a extraer la información de la carga, voy a extraer la información donde me indican que son zapatos, qué cantidad de pares de zapatos, cuánto pesa cada caja, las medidas, el Incoterm, y voy a extraer la información de las cotizaciones que obtuve tanto aérea como marítima de los proveedores para este caso en particular. Así que lo primero que voy a hacer en los cálculos es determinar
para cada tipo de transporte, cuáles son los pesos totales o inclusive los volúmenes según apliquen, que en cada caso debo revisar. Así que voy a tomar la información de los pares de zapato y voy a multiplicar por el peso para obtener el peso total. Voy a obtener el volumen multiplicando la información que me dieron allí en metros. Voy a obtener los metros cúbicos multiplicando por el total de pares de cada caja. Entonces obtengo los metros cúbicos totales. Y estos metros cúbicos, como hemos visto en el caso aéreo, pues aplica la relación de 1 a 6, aplica la relación de densidad aérea especial de 1 a 6, por lo tanto voy a multiplicar por la constante 167 a fin de determinar los kilos volúmenes o el peso tasable de la mercancía, el chargeable weight, que me ayude a determinar los kilos brutos y los kilos volumen para aplicar en el caso aéreo. En el caso marítimo estoy buscando, como la tarifa es tonelada metro cúbico, estoy buscando las toneladas y los metros cúbicos. Igual obtengo el peso en kilos, lo llevo a tonelada y no llego a una tonelada. Y en el caso del volumen ya había hecho el cálculo con anterioridad para el aéreo, simplemente lo copio y tengo el volumen, como ven, total de 3 metros cúbicos para esta mercancía en particular. Así que los datos que voy a utilizar para mis cálculos son los 84 kilos y los 501 kilos para el caso aéreo, según aplique. Si aplica peso bruto para una tarifa, aplico los 84 kilos. Se aplica el peso tasable o el peso bruto tasable, lo que sea mayor, aplico el peso tasable. Y para el caso marítimo, las toneladas y los metros cúbicos, ya que las tarifas son o tonelada o metro cúbico o una de las dos opciones o la que sea mayor. Por lo tanto, voy a proceder a hacer los cálculos de forma simple, la misma extracción de información, le agregué una columna con la información que aplica de los pesos o de los volúmenes y una columna para observar los totales. Así que el flete aéreo de 95 centavos que aplica por kilo o kilo volumen, esos 6 decímetros cúbicos son una representación, una forma de decir que aplica por kilo volumen, típica utilizada por los freight forwarders, por los reexpedidores de carga o por las mismas líneas aéreas podemos ver esta terminología utilizada. Esos 6 decímetros cúbicos son el equivalente en volumen de ese kilo en espacio. Por lo tanto, allí tenemos 475,95 es el total de flete a aplicar. El fuel surcharge o el recargo por combustible también que aplica solamente por kilo, no aplica por kilo volumen, así que uso los 84 kilos en esta oportunidad. Por lo tanto, el total me da por abajo de los mínimos de 15 que me dice aplica por embarque, así que uso esos $15 completos. El security fee es el recargo por seguridad, aplican los 84 kilos también, no es sobre volumen, en este caso la tarifa me la han cotizado solo por kilo, así que multiplico, no hay un mínimo, multiplico los 84 kilos por esos 5 centavitos y llego a los $4.20. La emisión de la guía es un solo evento, así que uso los 45. El manejo de documento es un solo evento, así que uso los 25. De igual forma dispongo la información para el marítimo, donde en este caso la tarifa de flete marítimo aplica $165 tonelada o metro cúbico, para lo que uso lo que es mayor, que son los 3 metros cúbicos, y da un total de 495. El recargo por combustible o BAF, Bunker Adjustment Factor, es de $30 por tonelada, pero como no llego ni a una tonelada, estoy muy por abajo de esos 30, así que los 30 quedan muy por sobre del total aplicable, así que uso los $30, que es el mínimo que me indican. El recargo por seguridad es $15 por evento, así que uso los 15. Lo mismo sucede con la emisión de BL, es un solo evento, uso los 65 y el manejo de documentos también uso los 40. Así que sumo el total para el aéreo y me da $565,15. Sumo el total para marítimo y me da $645. ¿Qué quiere decir esto? Que el aéreo ha sido más económico que el marítimo. Sorprendentemente, siempre tenemos la idea que el aéreo
puede ser más caro que el marítimo. ¿Cuáles son las razones para que esto suceda? Bien puede ser que el transporte aéreo sea más competitivo en esa línea de tránsito en la que lo estamos contratando y por tratarse no de tanta mercancía en comparación con el marítimo es más económico. Puede ser que el marítimo tenga muchos gastos fijos asociados y en esa línea no haya mucho traslado de carga marítimo, por lo tanto se hace más costoso el flete marítimo y por ende el flete marítimo tonelada metro cúbico que se usa para la consolidación. En fin, lo que queremos evidenciar en este ejercicio es que no debemos solo por conocimientos generales definir en ningún caso, no importa la experiencia que tengamos, no importa que estemos haciendo esto por años, en ningún caso debemos hacer la determinación de que el flete aéreo siempre es más costoso que el marítimo si no hemos hecho el ejercicio de la mano de la realidad con cotizaciones de mercado que nos indiquen en este momento qué está sucediendo y si eso que creíamos hasta el mes pasado o hasta el año pasado al respecto de un transporte o la selección de un medio de transporte sigue siendo o no ha cambiado en el mercado. La lección en esto es hagamos siempre las proyecciones de los costos de transporte. Esta información bien la podemos entrar en un Excel y en el Excel entonces mantener los gastos fijos e ir variando esos costos variables de acuerdo a los pesos e ir creando un punto de equilibrio en el que luego el marítimo llega probablemente a ser más económico que el aéreo. Es probable que un contenedor completo llegue a ser el punto de equilibrio. Hasta que no hagamos el ejercicio yo no lo puedo concluir, pero son ejercicios que son sanos realizar, sobre todo si estamos haciendo cálculos de cantidades, por ejemplo, que debemos transportar y no estamos seguros, o de conveniencia para cantidades, para trazar una estrategia de venta de nuestro producto. Es bueno establecer una proyección que nos permita y nos deje evidenciado qué convenientes son los medios de transporte. En este ejercicio he dejado el valor de la mercancía a propósito por fuera para que no influenciara la decisión de transporte, sino solamente lo hicieran los costos principalmente y los volúmenes y los pesos y no el valor. Pero si ya incluimos en la ecuación, como se dice, el valor, entonces puede entonces hacerse la selección de manera diferente usando un factor que ahora no hemos utilizado o agregando ese factor que bien puede ser parte también de esa proyección y ir subiendo los valores en la medida que subimos los volúmenes y ver también hasta qué conveniencia o qué cantidad de mercancía debo de vender como mínimo para que la incidencia del costo del transporte no sea superior a lo que yo estoy planificando y no rompa la posibilidad de vender ese producto para mis clientes. Así que con esto terminamos la explicación de los cálculos para la selección.